Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Pastora Xiomara Hernández. Soy residente de primer año de pediatría del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de San Pedro Sula. Para mí es un placer el día de hoy dar la introducción en cuanto al noveno tema que se realizará conforme a lo que es los temas de la revista Acta Pediátrica Hondureña y la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología, ¿verdad? Y muchas gracias al doctor Marlon Cerna y pues a nuestra querida ponente el día de hoy, ¿verdad? La doctora Mari Vallecillo. A continuación, pues ya darán introducción acerca del tema que daremos a conocer el día de hoy. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Disculpen, tuve un problema de conexión acá y se desconectó. Disculpen la desprolijidad. Bueno, me toca presentar, es un gran honor presentar a mí, a la doctora Mari Vallecillo esta noche. Va a ser nuestra disertante, con múltiples títulos y recorrido en su historia académica, desde maestra de educación primaria, profesora en educación media y ciencias naturales de la Universidad Nacional de Honduras, de la Universidad Autónoma de Honduras, que estudió química industrial, en un convenio con el país cubano, hizo una maestría en educación superior, continuó sus estudios académicos en la Universidad de Utah en los Estados Unidos, donde se recibió de bioquímica. Trabaja actualmente en el Brigham Young University en el laboratorio de investigación en distrofia muscular. Es políglota, una apasionada por el saber, y en lo que a mí me respecta es una gran referente y un ejemplo para las mujeres en toda Latinoamérica. Así que buenas noches y adelante. Buenas noches a todas y todos. Para mí es un tremendo honor tener que compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, de cualquier medio, que tengan la oportunidad de compartir y que aprendamos cada día de todos nosotros. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Mari Vallecillo. Actualmente pues trabajo en el programa conjunto en medicina transfusional, en el departamento de patología de Brigham and Women's Hospital, de la Escuela de Medicina de Harvard, aquí en Boston, en Estados Unidos. Y uno de los de mis temas de investigación, de mis trabajos para investigar, es precisamente enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad pues muy crítica en recién nacidos y neonatos, y me da gusto de que los neonatólogos hoy también estén aquí, porque también podemos aprender juntos de los mecanismos que generan esta enfermedad también. Y bueno, hoy el tema es en relación a el aprendizaje en hacer ciencia, y vamos a hablar un poco de la lectura crítica de artículos científicos que describen revisiones sistemáticas y metaanálisis. Antes de iniciar, voy a compartir, voy a proceder a compartir la presentación pues, en las redes para que la gente la mire. Si me regalan un minuto, por favor, para compartirla. Momento. Bueno, no lo miro por aquí, pero bueno, vamos a iniciar entonces, luego lo compartimos. Bueno, vamos a comenzar y es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, yo diseñé la presentación pensando en llevar un poco la historia de lo que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y cómo podemos hacer una lectura crítica de los artículos que describen estas revisiones, pero también
no solo de revisiones sistemáticas y de metaanálisis, sino cualquier artículo científico, que esa sea la base para determinar cualquier artículo científico. Entonces, por aquí me enviaron aquí la transmisión en vivo y voy a compartirla. Si me regalan un segundo, me disculpo por eso. Okay. Ahora sí ya estamos. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero voy a iniciar hablando de qué es una revisión sistemática. Y de acuerdo con la literatura que hemos encontrado, pues es un estudio científico realmente que tiene como objetivo, pues podemos reunir toda la evidencia científica, toda la evidencia, ya sea empírica, cualquier evidencia que cumpla algún criterio que nos interese, ¿verdad? Y precisamente, bueno, van a decir, pero la evidencia empírica de repente no me interesa en el aspecto científico. Bueno, pues este tipo de revisión sistemática nos sirve para comparar y para establecer límites, ¿verdad? De qué es lo que significa la evidencia empírica y cómo esta evidencia puede ser descartada, o hay algunos elementos que pueden ser utilizados para generar un estudio a profundidad que le puede dar el componente científico, ¿verdad? El sustento científico con evidencia confirmada. Entonces, aquí pues se trata de reunir la evidencia empírica que cumpla criterios de elegibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en algún tema por investigar y encontramos un artículo, ya sea en un periódico, o sea, en otra literatura, entonces toda esa parte la tomamos y eso nos va a servir para definir criterios si realmente esa información que hemos tomado cumple algunos criterios para que esté basada en conocimiento, ¿verdad? Entonces, los investigadores lo que hacen es que recolectan todos los artículos de interés, los analizan, los comparan y precisamente pues al comparar pues con otros estudios similares. En otras palabras, estas revisiones actualmente pues, son como el mejor esfuerzo para sintetizar la evidencia científica sobre un tema en específico, y es importante que se aseguren que los sesgos y las limitaciones sean lo mínimo posible, porque en ciencia pues debemos evitar eso, ¿verdad? Para hacer generalidad. Bueno, entonces, ¿cómo se justifica una revisión sistemática? Bueno, cuando existe incertidumbre en relación a un tema en especial, ¿verdad? Por ejemplo, con la pandemia de COVID, fue una gran oportunidad para establecer, para que se vieran estudios de este tipo, ¿verdad? Existía mucha incertidumbre, se hacían muchas publicaciones y en ese momento las editoriales tomaban cualquier publicación que viniera de donde fuera. Y eso al final, si bien es cierto, dio luces para encontrar para sustentar algunos estudios y encontrar alguna forma de tratamiento, alguna forma que pudiera ayudar contra la pandemia, controlar la pandemia. También se dio lugar a que hubiese mucha desinformación y mucho error en otros tratamientos, ¿verdad? Entonces, una razón es cuando hay una incertidumbre. Otra razón es cuando se desea conocer el tamaño y el efecto de la intervención, o sea, hasta dónde quiero llegar con esta revisión sistemática. Y bueno, cuando se desea analizar el comportamiento por subgrupos de objetos, o sea, yo quiero estudiar este tema específico en esta población, en este tipo de población, en este rango de edad, en esta área geográfica, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las justificaciones. ¿Y qué características tiene la revisión? Bueno, primero tiene que llevar todos los pasos del método científico. Eso es bien importante. El método científico como un método de sustento universal para sostener la evidencia científica no puede faltar. Y bueno, una cosa bien importante en este tipo de revisión es que los sujetos de investigación no son los pacientes en el caso del
salud, ¿verdad? Sino los estudios clínicos, lo que hay disponible en la literatura, los estudios de casos, otras fuentes de los cuales se extraen los datos que nosotros queremos comparar, que nosotros queremos analizar. Este es un aspecto bien importante en lo que es la revisión sistemática, ¿verdad? También, a ver, también este tipo de revisión en un principio estaba muy restringida a preguntas sobre la efectividad de tratamiento o cómo se podría intervenir en una situación determinada relacionada con la salud. En la actualidad, bueno, es más abierto, ¿verdad? Hay preguntas que se refieren específicamente a etiologías o a pronósticos, ¿verdad? Y eso pues definitivamente nos ayuda a pensar que podemos pues tener más literatura con la cual podemos comparar, más estudios con los cuales podemos comparar, ¿verdad? Y eso es bueno. Bueno, ¿cuáles son las etapas de una revisión sistemática? Bueno, la primera etapa es la formulación de la pregunta o qué objetivo tenemos con respecto a la revisión, ¿verdad? Las preguntas pueden ser, o sea, tienen que tener aspectos bien delimitados porque si no, la revisión se amplía y no concretiza en el objetivo real que nosotros nos hemos propuesto. Primero es la etiología, el campo determinado, si vamos a hablar de etiología, si vamos a hablar de diagnóstico, si vamos a hablar de pronóstico, si vamos a hablar de prevención o si vamos a hablar de tratamiento de patologías específicas. Esa es la primera pregunta. ¿De qué vamos a hablar? ¿Verdad? ¿Cuál es el tema, el campo delimitado que vamos a tratar en la revisión? Eso es bien importante para garantizar el éxito de la revisión o por lo menos que se cumpla con el objetivo que nos hemos programado. Aquí en las revisiones pues no son amplias, ¿verdad? Sobre distintos aspectos de un tema, o sea, debemos, como lo dije anteriormente, debemos enfocar a preguntas precisas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la efectividad de un fármaco específico para tratar cierta patología, ¿verdad? Y así sucesivamente. Debemos de ser bien específicos porque en las revisiones hay esa concatenación de conocimiento, y lo digo con la experiencia de investigador. Por ejemplo, cuando yo empecé a investigar por distrofia muscular y yo investigo, porque todavía colaboro con un tipo de distrofia muscular, específicamente en dos de sus principales características. Una que es la deficiente reparación de la membrana celular en fibras musculares y la otra es inflamación. Pero cuando uno va ampliando el tema, entonces le surgen otros. Ahora hay mucho interés en lo que es cómo reducir la, la cantidad de grasa en la fibra, que entra a las fibras por deficiencia de la membrana celular. Entonces, pero eso es ahora, cuando nosotros ya enfocamos directamente, ya conocemos parte del mecanismo para reparar la membrana, ya sabemos que el tratamiento que estamos utilizando genera buena reparación de membrana, que disminuye inflamación, entonces ahora nos pasamos al campo de la deposición de lípidos en las fibras musculares. Entonces, así vamos trabajando también en las revisiones científicas, porque primero nosotros hacemos revisión sistemática para luego ver si alguien más no ha hecho la investigación o no ha respondido a las preguntas que nosotros nos hemos hecho, y eso va a garantizar que el conocimiento que nosotros estemos brindando ya en el campo de investigación sea un conocimiento inédito que realmente vaya a dar respuesta a uno de los problemas de una patología específica. Entonces, para eso la revisión sistemática es bien importante también, porque si nosotros hacemos revisión, tenemos una pregunta y encontramos la respuesta que nosotros queremos después de conocer la metodología para hacer una revisión sistemática muy adecuada, ¿verdad? Muy apegada a la rigidez científica, entonces no tiene sentido que nosotros estemos gastando energía, dinero, tiempo, etcétera, en responder una pregunta que ya se conoce cuál es el resultado. Entonces, por eso la revisión sistemática es bien importante. Entonces, ese es una el primer paso, la formulación de la pregunta
u objetivo de la revisión. En este caso, ¿verdad? Si nosotros tenemos una pregunta y hacemos revisión, toda la revisión que nosotros hagamos nos va a llevar a formular, a delimitar la pregunta, a tener una mejor idea de qué es lo que nosotros queremos respondernos y enfocar nuestra investigación ya en un campo, a responder una pregunta determinada con una hipótesis determinada, ¿verdad? Entonces, bueno, permítanme que me toca estar admitiendo personas aquí. Bueno, entonces, con la otra cosa es, el otro paso, la otra etapa es la definición de las fuentes y el método de búsqueda. Aquí es algo bien importante, ¿verdad? El objetivo de esta segunda etapa es limitar al máximo los sesgos de la información. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar la información, vamos a delimitar la información que nosotros queremos. Luego vamos a ver qué tipo de información, de dónde viene, si es una información que ha sido publicada, ¿verdad? En qué revistas se publicaron, si es una información que no ha sido revisada por pares, si es una información que viene de una publicación que no sigue la rigidez apegada a lo que la comunidad científica quiere. Entonces todo eso nos va ayudando a descartar y a descartar para ir limitando los sesgos de la información, ¿verdad? En la primera etapa nosotros podemos acoger toda la información respectiva, pero cuando nosotros definimos los objetivos y en esta segunda etapa que vamos a definir las fuentes y los métodos de búsqueda, entonces ya vamos siendo más selectivos. Los métodos de búsqueda tienen que ser bases de datos de mucho prestigio, ¿verdad? Reconocidas en la comunidad de investigadores y no precisamente cualquier publicación que la puede hacer cualquiera en cualquier parte del mundo. Aquí debemos de ser bien selectivos también. Las bases de datos de bibliotecas prestigiosas o de revistas que han sido que publican sus artículos basados en revisiones por pares, etcétera, siguiendo las revisiones que dan las personas expertos en el campo, entonces esas pueden ser sujetos a consideración, ¿verdad? Para hacer una revisión sistemática. Y también la otra etapa es aplicar criterios de selección en los estudios, ¿verdad? Aquí, en estos criterios de selección, vamos a dejar, como dije anteriormente, los que cumplan los requisitos mínimos, al menos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos requisitos mínimos? Pues ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y aquí voy a hablar del análisis crítico de los estudios, ¿verdad? Uno es, los requisitos mínimos entran aquí los que poseen los resultados más confiables. Aquí hay varios métodos de análisis críticos. Una es la lista de chequeo y otro es conocido como las escalas, ¿verdad? Son dos tipos de análisis, de métodos de análisis que se dan. La lista de chequeo es cuando hay una serie de criterios, ¿verdad? Que deben verificar la literatura. Por ejemplo, usualmente son calificados con un sí o un no, ¿verdad? Si cumple o no, o si no se puede decir o no puede concretar si cumple o no, pues también se puede poner esa otra parte, ¿verdad? Y pues puede haber una columna de comentarios. Entonces, cuando usted vaya seleccionando la revisión, el análisis crítico, pues entonces va a ser esto puede usar esta lista de chequeo. Es un método de utilizar, de hacer análisis crítico de los estudios. La otra son las escalas. En esta etapa, el cumplimiento de cada criterio se asocia con un puntaje, ¿verdad? Y la suma de los puntajes al final, pues la que nos va a determinar, ¿verdad? La calidad del artículo. Sin embargo, es bien importante aquí hago una crítica, ¿verdad? Que estos modelos no dan cuenta apropiada de cada criterio, ¿verdad? Puede darse un sesgo y que a veces algunos estudios pueden tener el mismo puntaje, ¿verdad? Y no precisamente pueden venir de fuentes que son confiables, entonces eso amenaza un poco la validez de lo que pueden ser el estudio o la revisión, ¿verdad? Otra parte importante aquí es que los métodos en sí no bastan por sí mismos para calificar la validez interna de un estudio.
los dos métodos que les hablé anteriormente, ya sea la lista de prechequeo, el de las escalas por sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Hay que estimar cuánto sesgo se puede esperar ante la falta de cumplimiento de cada criterio, y por eso es necesario que usemos pues un método adicional, y un método adicional es el método de análisis crítico, que es un método muy tradicional pero que es muy confiable también, ¿verdad? Que no ha perdido vigencia para hacer estudios de revisión sistemática. Pues nos podemos preguntar, hacer simples preguntas, por ejemplo, ¿son válidos los resultados de este artículo? O sea, ¿cómo podemos validarlos? Pues que en otros estudios eh, se refieran a estos resultados y que hayan sido replicables, ¿verdad? Que hayan tenido resultados similares o los mismos resultados, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nos da la seguridad de que los resultados que se están publicando son válidos. Porque miren, en la actualidad hay que tener mucho cuidado con los eh, artículos que se publican principalmente en las revistas que son depredadoras, que le llaman comúnmente depredadoras, que agarran cualquier artículo, lo publican, pero no tienen la rigurosidad científica para generar confiabilidad en los resultados. Entonces, cuando comparamos con otro artículo y estos criterios son validados en otro estudio, entonces eso nos da la tranquilidad, ¿verdad?, de que el estudio es validado. Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer en este análisis crítico. Y luego, pues otra pregunta es, ¿cuáles son los resultados? Entonces, aquí, no, eh, aquí lo que hacemos es que tomamos los resultados y vemos qué tan importantes son, de qué magnitud son, ¿verdad? Qué tan precisos son los resultados, etcétera. Y bueno, esos son dos de los factores principales que nos pueden dar una idea, ¿verdad? Una sensación de seguridad de que los resultados que se están presentando en un artículo pues son precisos, ¿verdad? Tienen la delimitación necesaria para responder a una pregunta científica, a dar respuesta a una pregunta científica. Luego, y este es bien importante, si los resultados ayudarán al cuidado de los pacientes, ¿verdad? Eso va esto está muy relacionado con los criterios clínicos, la significación clínica y la validez externa de los resultados. Si estos resultados han llevado estudios preclínicos, si se han llevado a un estadio más preciso, ¿verdad? Eso, si han pasado los estudios preclínicos, pues entonces hay una gran oportunidad, ¿verdad?, de que avancen a la siguiente fase. En el caso de que pues no se nos confirma la validez externa de los resultados. Esto es bien importante. Este sigue siendo parte del análisis crítico de los estudios. Y esta es una escala que es bien común, la escala de Haddad es bien común utilizada en las revisiones sistemáticas, ¿verdad? Y bueno, primero describe si el estudio es randomizado, si el estudio tiene de doble ciego, si fue revisado por pares, que no se sabe qué personas son, ¿verdad? Si hay un seguimiento de las etapas de la revisión, etcétera. Entonces aquí a la par, escribí cómo se aplica, ¿verdad? Si el estudio, pues, la explicación está en español porque el diagrama está en inglés, ¿verdad? Y al final pues se da un rango de puntajes posible, ¿verdad? Si es de baja calidad, pues si el score del artículo que se está revisando, el estudio que se está revisando es menos de 3, entonces es de baja calidad. Entonces eso nos da la pauta para darle validez a los estudios también. Y bueno, si es mayor que 3, 4, 5, pues es un estudio que puede ser considerado, ¿verdad? Importante, y que se le puede dar criterios de validez. La quinta etapa es la extracción y síntesis de resultados de los estudios. Aquí se utilizan técnicas para expresar los resultados en unidades comunes. Aquí se combinan cuantitativamente resultados para tener una estimación común en relación al efecto que estamos estudiando, en relación al estudio que estamos estudiando, ¿verdad? Y aquí es bien importante porque esta síntesis cuantitativa es lo que se conoce como meta-análisis, ¿verdad? Y
También estos estudios de metaanálisis tienen que tener criterios bien rigurosos para que puedan ser confiables también. Y no me canso de poner de ejemplo lo último que pasamos en pandemia con cantidad de estudios que cuando se hicieron metaanálisis serios, ¿verdad? Prácticamente descartaron la validez de los mismos. Y aquí es bien importante que hay, en algunas ocasiones, pues los estudios los estudios que hacemos son heterogéneos y esta calidad, pues, no permiten que los resultados se puedan integrar en metaanálisis, ¿verdad? Pero no impide que se puedan hacer revisiones sistemáticas, que es la manera cualitativa de hacer estos estudios, ¿verdad? Porque hay heterogeneidad. Entonces, aquí la parte cuantitativa entra en conflicto para que se pueda hacer estos estudios. Y la última etapa, pues, son las conclusiones e inferencias, y aquí hay que considerar la cantidad y la calidad de los trabajos que hemos seleccionado para hacer el estudio, cuál es la dirección y la magnitud de los efectos asociados, pues, al estudio, los intervalos de confianza, etcétera. La homogeneidad de los trabajos, ¿verdad? Porque la homogeneidad nos puede dar la posibilidad de que se generalice el estudio, de que nosotros podemos considerar, bueno, estos estudios tienen una muy buena homogeneidad, entonces puede generalizarse a este tipo de población, etcétera. Estos resultados pueden ser similares en este tipo de población que estamos estudiando, ¿verdad? Y también cuando se hacen revisiones sistemáticas, no solo es obtener información, sino también los autores de la revisión deben dar criterios, deben de dar recomendaciones, deben decir qué les parece, qué no les parece, deben cuestionar, ¿verdad? Los estudios. Ese es bien importante, porque el cuestionamiento trae el debate científico, ¿verdad? Que es enriquecedor y que puede generar otras ideas, no con el fin de enfrentar o de confrontar, sino más bien de generar otras ideas u otras avenidas por las cuales las investigaciones pueden dirigirse, que tal vez en el grupo especializado, en el grupo que está haciendo el estudio, no se ocurrió, pero que quizá otra persona desde otra visión puede aportar al mismo, ¿verdad? Y puede ser de mucha utilidad ya en su investigación. Y bueno, nos permite identificar las brechas de investigación, ¿verdad? Una revisión sistemática nos puede decir, bueno, en esta parte todavía hay deficiencia, esta parte tiene muy buen sustento, está muy fortalecida, ¿verdad? Aquí podemos establecer esos criterios, ¿verdad? Y así también eliminar, pues, los sesgos. Y bueno, y para los que hacemos investigación, las revisiones sistemáticas son excelentes fuentes de ideas, ¿verdad? Primero, para no repetir el conocimiento que ya ha sido estudiado y generar conocimiento inédito que realmente resuelva un problema que la sociedad está esperando de la comunidad científica. Otra es para tener ideas, por ejemplo, métodos que se utilizan en un estudio, podemos adaptarlo a los métodos que nosotros estamos utilizando en nuestra investigación y se pueden dar resultados, ¿verdad? Que no han sido resultados que ya se han conocido. Entonces, es bien importante. La investigación sistemática es como ese primer paso para diseñar un proyecto, para diseñar una investigación en sí y para pues ya desarrollar un estudio ya con la investigación propiamente dicha en un laboratorio o en un campo determinado, ¿verdad? Que se esté haciendo. Ahora, cuando hablamos de metaanálisis, bueno, el metaanálisis es esa revisión sistemática en una siguiente fase, ¿verdad? Que implica técnicas estadísticas que nos dan un resultado cuantitativo. Básicamente ese es un metaanálisis. En otras palabras, equivale pues a que tengamos un estudio grande a partir de varios estudios pequeños, ¿verdad? Y utilizamos diversas técnicas estadísticas, y otra forma de decirlo es que es un tipo de estudio que reúne la evidencia empírica, que cumple criterios de elegibilidad en relación a una pregunta específica de investigación.
¿verdad? Si es considerada dentro de la revisión sistemática. Y bueno, hay condiciones para llevar a cabo un metaanálisis, ¿verdad? Primero, los trabajos tienen que ser comparables y los trabajos tienen que ser comparables en términos de la metodología que se utiliza, ¿verdad? Aquí es bien importante determinar la metodología, ¿verdad? Cuando estamos comparando, porque si nosotros comparamos diferentes metodologías, puede que se dé un sesgo en los resultados. Otro es la definición de los casos, ¿verdad? Y el tipo de intervención. En un metaanálisis deben ser consideradas estas variables eh, muy comparativas, ¿verdad? Muy comparativas, para que podamos tener un resultado confiable. Y bueno, con todo esto del metaanálisis, el metaanálisis últimamente eh, eh, es bueno, pero se ha vulgarizado, ¿verdad? Cuando se utilizan estudios no homogéneos, ¿verdad? Y se publican resultados que incluyen estudios no homogéneos y cuando usted quiere confirmarlos en un laboratorio no los puede, no pueden ser replicables, entonces le quita credibilidad al metaanálisis, ¿verdad? En algunos tipos de investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado en la ética profesional, ¿verdad? La determinación de generar conocimiento inédito y la responsabilidad en hacer ciencia aquí juega un papel relevante para que pues utilicemos las técnicas y los recursos ya conocidos de la mejor manera, ¿verdad? La homogeneidad es muy importante, ¿verdad? Y aquí implica lo que acabo de mencionar, trabajos comparables en relación con la metodología, con la definición de los casos y la intervención. Ahora, el metaanálisis, en sí, el valor principal es llegar a las conclusiones más confiables cuando hay varios ensayos clínicos que por sí mismos no aportan resultados significativos. Y seguimos con la pandemia. En la pandemia se usó mucho lo de la ivermectina, hay muchos estudios por aquí, muchos estudios por allá, de que ivermectina tenía estos resultados y estos resultados. Cuando se hicieron metaanálisis serios, ¿verdad? Para comparar los resultados, vimos que hay mucha diversidad, los resultados no son confiables y hasta el momento yo no conozco ningún metaanálisis relacionado con ivermectina que pueda llegar a dar un resultado, pues, preciso, pues, un resultado confiable para que este medicamento pudiésemos decir, bueno, funciona. Entonces, más bien nos deja con muy mal sabor de boca los estudios que se hicieron para llevar a la población a consumir un medicamento que no ha sido probado que funciona para tal enfermedad. Y bueno, hay como los metaanálisis incluyen diversas técnicas estadísticas, hay diversas pruebas que pueden ser utilizadas, y dos de ellas más conocidas, la prueba de Beck, que estudia estimaciones en varianzas, ¿verdad? Y la prueba de Eder, que es más específica, que son pruebas estadísticas directamente, ¿verdad? Y que trabajan con tipos de regresión para encontrar la precisión en los estudios y el efecto, ¿verdad? Estandarizado en los mismos. Entonces, al final, pues hay diferencias, ¿verdad? Las revisiones sistemáticas básicamente son estudios cualitativos y las revisiones en los metaanálisis son estudios cuantitativos. Esa es una de las principales formas de diferenciar los mismos. Y cuando hacemos revisión sistemática y metaanálisis, en cualquier revisión bibliográfica que tengamos, yo sugiero respetuosamente que pongamos toda la responsabilidad del caso si queremos hacer ciencia de calidad que realmente impacte en la vida de nuestros pacientes y que impacte en la vida de la humanidad, ¿verdad? La ética comienza aquí cuando nosotros decidimos hacer una revisión sistemática para diseñar un proyecto de investigación, para hacer estudios más profundos, para embarcarnos en un gran proceso de experimentaciones, etcétera, llevando a cabo el método científico. Lo primero que debemos hacer es revisión sistemática de calidad,
¿verdad? Si nosotros no hacemos revisión sistemática de calidad, todo lo que sigue de ahí en adelante, pues va a ser cuestionable y definitivamente va a ser pérdida de tiempo, de esfuerzo, de dinero, ¿verdad? Y que no va a llegar a ningún resultado concluyente y confiable que como investigadores pues esperamos darle a la humanidad, ¿no? Bueno, yo siempre termino con esto, ¿verdad? Que hay mucha información, ¿verdad? Pero tenemos que buscar el conocimiento y bueno, les agradezco y estoy abierta a escuchar cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora Barón, soy médica neonatóloga, instructora de residentes en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, quería agradecerle por esta charla, doctora, porque creo que para los residentes, que seguramente debe ser la mayor cantidad de médicos que están escuchándola en este momento, creo que es sumamente importante todos los datos que ha dado para hacer un tema que a veces es difícil, sencillo, ¿no? en su explicación. Y me quedó una frase que usted dijo, que en el cuestionamiento trae el debate científico, y creo que para nosotros y para los residentes que están armando y formando su criterio médico, es sumamente enriquecedor, ¿no? Cuestionarnos a los médicos de planta o a los médicos que tienen a cargo la sala, siempre con una bibliografía en mano, ¿no? Y que esa bibliografía sea básicamente de calidad, como usted estuvo hablando en esta ponencia. Creo que ha sido muy clara, no sé, me voy a fijar si hay alguna pregunta, pero me parece que ha sido tan clara que no sé si hay alguna pregunta del público. Creo que no. Sí, es bien importante, por ejemplo, en los sistemas de residencia que tienen estudios de casos, ¿verdad? Hacer toda la revisión posible para que ustedes lleven un estudio a feliz término, que ustedes puedan sentir la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Que llevaron ese estudio de la mejor manera. Y me encanta hablar con los neonatólogos porque yo estoy estudiando en neonatos también, ¿verdad? Yo estoy estudiando la relación de anemia en enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues me siento así como en familia con ustedes. Claro. Y es bien importante en los estudios. Por ejemplo, nosotros o sea, leemos cualquier cantidad de artículos. En algunos artículos encontramos resultados opuestos a los que vemos en otros, y eso nos hace cuestionarnos por qué se está diciendo este equipo está diciendo esto otro sobre el mismo tema. Entonces nos cuestionamos y nosotros vamos a experimentar a ver cuál es el resultado, ¿verdad? De eso. Entonces, eso es enriquecedor porque al final, bueno, no puede ser que ellos utilizaron una variable, un contexto diferente, esos nos cambian los resultados, entonces no nos permite generalizar. Entonces debemos ser precisos en ese aspecto, ¿verdad? Cuando nosotros antes de diseñar, porque yo vengo de estudiar, yo hago mi especialidad en medicina translacional, y yo vengo de una enfermedad diferente a estudiar otra enfermedad diferente, y he tenido que leer cualquier cantidad de artículos, he tenido que involucrarme en el hospital, en la medicina de transfusión, porque en neonatos, pues actualmente los prematuros de bajo peso
el tratamiento que tienen es transfusión, entonces estamos viendo la respuesta inmunológica y todo eso. Entonces todo eso nos hace comparar mucha bibliografía para diseñar realmente un proyecto de investigación que tenga impacto, que vaya a responder las preguntas que nosotros queremos, ¿verdad? Que todavía no han sido conocidas, etcétera. Entonces, siempre es bueno cuestionarse y eso, como les dije, eso crea un debate, no confrontar, sino más bien debatir en el campo científico. Entonces, yo pues les agradezco y siempre me gusta traer esta otra parte de hacer ciencia un poco más entendible, ¿verdad? Y parece que alguien tiene levantada la mano por ahí. Sí, le voy a abrir el micrófono, a ver si se puede abrir el micrófono, Marlon. Sí, doctora Barón. Sí, adelante, doctor Said. Hola, mucho gusto, buenas noches. Primero que todo, gracias, doctora, por el tiempo que se tomó por explicarnos. La verdad que es un tema que muchas veces no le damos tanta importancia, especialmente los médicos en formación, ¿verdad? Y hasta que llegamos a una residencia nos damos cuenta de la importancia que tiene, pues, tener una lectura analítica, crítica y, pues, sobre todo lo que usted nos decía, que aprendamos a elaborar y a leer también artículos con una evidencia, pues, adecuada o alta. Pero yo tengo una pregunta, doctora, bien sencilla, la verdad. Usted hablaba mucho de lo que se estaba estudiando en COVID y pues yo tuve la oportunidad de participar en un metaanálisis en Honduras. Yo actualmente soy residente en Guatemala de cirugía, pero usted mencionaba algo en las diapositivas y decía que pues una de las definiciones generales o a grandes rasgos de los metaanálisis es evaluar ese montón de ensayos, o, ¿verdad? Pequeños, podríamos decir, para dar como una conclusión más acertada o poder tener un panorama mejor de lo que se está estudiando, pues. Pero mi pregunta es, doctora, así como más práctico para nosotros, y si vamos a tomar ensayos clínicos que sabemos que son de mucha utilidad, o cuál es la recomendación suya para que nosotros, porque a veces hacemos lecturas rápidas, especialmente cuando estamos en un posgrado, tenemos que hacer un metaanálisis, terminar o hacerlo en tiempos bien cortos o apretados. Entonces, ¿cuál es la recomendación suya para nosotros validar? O sea, tal vez yo sé que no se hace como a la carrera, pero sí de forma rápida y práctica todos estos ensayos clínicos que, pues, como vemos en las plataformas encontramos cientos, miles de ensayos clínicos relacionados a un tema, pero ¿cómo escogemos nosotros, así como más práctico, qué ensayos clínicos son los que califican para que nosotros podamos al final, pues, quedarnos con un buen porcentaje de los que son, pues, mejores, valga la redundancia, o sea, que son los más adecuados para incluirlos en nuestro estudio? Bueno, una de las cosas que yo, desde mi experiencia, me ha ayudado mucho a identificar, ¿verdad? La calidad de los estudios es la metodología que se utiliza. En la metodología que se utiliza puede darnos una idea clara, ¿verdad? De la calidad del estudio. Esa es una de las cosas. Y como depende de qué tipo de patología esté estudiando, entonces hay diferentes tipos de métodos, pero la parte de la metodología es sumamente relevante para que usted pueda determinar la calidad del ensayo, ¿verdad? Ese es lo primero que yo cuando tomo un artículo, ¿verdad? Y veo el resumen primero y luego voy a la metodología, ¿verdad? Ese es como la parte que target para mí, y luego pues ya miro los resultados y voy haciendo concordancia, ¿verdad? Entre los resultados obtenidos en la metodología, pero la metodología es sumamente importante. Gracias, doctora. Para Bueno, doctora, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado con esta charla de excelente calidad. Y
quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología y Consejo Editor de la revista Acta Pediátrica Hondureña. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a despedir. Sí. Bueno, les agradezco a ustedes y estoy para servirles, ¿verdad? En cualquier, pues, en lo que yo humildemente les pueda apoyar, cuenten conmigo siempre, ¿verdad? Ya sea en la parte de este aprendizaje que es sumamente importantísimo, importantísimo. Y lo digo precisamente porque les voy a tomar un minuto para contarles esta experiencia. Sí, cómo no. Hay médicos que están viniendo a Estados Unidos a hacer sus residencias y dicen, necesito investigar, porque tal vez no lo han hecho antes. Entonces, les falta esa experiencia y me encanta que ustedes desde ahora estén interesándose por esto para que no tome tiempo luego para querer hacer investigaciones a la carrera. Pero igual estoy a la orden en lo que, como les dije, en lo que pueda servirles. Me encanta hablar, compartir experiencias, ya sea de aprendizaje en hacer ciencia o con respecto también a nuestras propias investigaciones, que también podemos compartir en algún momento algunos resultados, ¿verdad? Y bueno, estoy para servirles y para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Igualmente para nosotros. Sí. Gracias, doctora Vallecillo, nuevamente por haber aceptado la invitación y acompañarnos en esta sesión académica. También agradecemos a la doctora Mariana Almaraz y la doctora Sandra Barón, que bueno, en este momento son como las 11 de la noche allá en Argentina y pues han tenido esa voluntad de acompañarnos. Y también a la doctora Pastora Hernández desde Honduras. Y bueno, gracias a todos por De los hecho, asistentes por tengo un acompañarnos. viaje a Argentina en estos días. Ah, muy bien. Un viaje, bueno, Sí. va a ser bienvenida a nuestro país. Sí. Sí. Bueno, para mí es un placer. Bueno, muy bien, doctora. Buenas noches a todos y un saludo. Buenas noches. Voy a cerrar la sesión. Gracias.